Muy buenas noches a todos los amantes del terror, de lo paranormal. Esta noche nos envolveremos en el mundo de lo desconocido. Apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para escuchar y sentir escalofrío. Esta noche tendremos una recopilación de historias de terror, sucesos paranormales que hemos sacado de Reddit. El primer relato que hemos encontrado se titula El último cuento del abuelo. El anciano solía contarle a sus nietos historias de terror cada noche, pero una noche les contó una historia diferente. Les habló de una leyenda antigua, de una criatura que habitaba en el bosque más cercano. Decía que si alguien se aventuraba a ir ahí, en la noche de luna llena, sería arrastrado al abismo por el ser. Los niños se rieron y se burlaron del anciano, pero esa noche, el más atrevido decidió explorar el bosque. No regresó nunca más. El anciano nunca volvió a contarles historias de terror. Nuestro siguiente relato es un relato que a muchas personas le han pasado. Esto pasó hace 25 años y aún no lo puedo olvidar. En ese momento yo era policía federal de caminos y recuerdo que iba sobre la carretera de Veracruz. Iba circulando como a la 1 de la madrugada, cuando a la orilla de la carretera caminaba una señora con vestido blanco y con un velo blanco que tapaba su cara. Y cuando pasé al lado de ella, chequé con los espejos laterales y retrovisor para ver qué tipo de persona era, y ya no había nadie. Pero de pronto me quedé helado, que en los asientos de atrás alcancé a observar una sombra, y la verdad empecé a tener mucho miedo y escalofrío. Así que prendí las luces del interior y no había nada. Seguí mi camino. Varios compañeros dicen que por esas carreteras se te sube una señora al carro y que les habla. Este siguiente relato se titula Mi muñeca se movía sin tener pilas. Es uno más de esos casos donde los muñecos se mueven sin tener pilas o sin ser de baterías. Era Navidad y me dio ganas de tomar un poco de refresco. Eran como las 10 de la noche y aún no acomodábamos nada para cenar. Entonces me fui a mi casa a buscar mi refresco. Debo de aclarar que la muñeca está en un estante cerca de la ventana, de donde se le podía ver. Entro a mi casa y veo que la muñeca se mueve. Pensé que la habían dejado prendida o que las pilas estaban fallando, cosa que siempre pasaba. Se activa la muñeca cuando hace ruido. No le hago caso y continúo lo que iba a hacer. De nuevo siento que se mueve y me dirijo hacia ella y la tomo para ver si estaba encendida, y cuál fue mi sorpresa, se encontraba apagada. Así que decidí abrir a la muñeca y no tenía pilas. Ahí fue el momento donde me asusté y la dejé en el mueble como estaba, mirando hacia enfrente, y salgo casi asustada y mirando hacia la ventana y veo que me estaba mirando fijamente y su cabeza estaba dirigida hacia mí. Empecé a correr y mi primo sale del arbusto jugando a las escondidas. Lo agarré de la mano y le conté todo. Lo llevé a la muñeca y me seguía mirando. Mi primo tenía miedo. Mi mamá viene porque tardábamos mucho. Y cuando miramos de nuevo, la muñeca seguía como si nunca hubiera pasado nada. Seguía mirando hacia enfrente. Aún la sigo teniendo y me da miedo. A veces siento que se mueve. Mi papá y sus primos vieron al diablo. Un día mi papá y sus primos estaban jugando en la calle. Estaban jugando como cualquier niño de la época. Era 1982. Y mi papá logró ver una figura corriendo en 2 patas de cabra, una cola larga y unos cuernos largos, y un tridente todo rojo.
Mi papá lo describe tal como nuestra lotería mexicana. Mi papá asustado gritó: "El diablo", y señaló hacia él. Sus primos voltearon y también lo vieron. Uno se pudo meter abajo de un coche, otro saliendo corriendo, y mi papá se metió a la casa. Le contó todo a mi abuela. Ella dijo que ya no salieran y lo calmó. Resultó que a los pocos minutos el cielo se oscureció. Habrán sido como las 3 de la tarde y de repente parecía que eran las 10 de la noche. Y mi papá cuenta que en la noche tembló. Las brujas me querían llevar. Esto me pasó cuando tenía 3 años. Era una noche y por donde yo vivía no había luz en los postes. Esa noche mi hermana salió a arrojar agua a la calle. Entonces yo seguí a mi hermana. Mi hermana tenía unos 18 años en ese momento. Cuando salimos, vimos 3 sombras, pero con forma de personas. Esas sombras eran idénticas a mis primas. Entonces yo me fui atrás de ellas para que me llevaran a su casa. Pero cuando les decía sus nombres, no me hacían caso, me ignoraban. Mi hermana al ver eso, me jaló del brazo y me dijo: "Vamos a llamarlas por teléfono y decirles por qué no nos contestaron cuando les estábamos hablando". Las llamamos, pero nos dijeron que nunca pasaron por mi casa, que nunca salieron de su casa en ningún momento. Mi abuela y la ouija. Hola a todos, hoy les vengo a contar una historia de mi abuela. Mi abuela tenía contando que ella tenía 9 hermanos. Ella era de una familia muy humilde y todas las mujeres fueron al colegio de monjas. Mi abuela hizo amigas y la escuela era muy estricta y tenían horarios muy raros y estrictos. Mi abuela estaba en un día a punto de dormirse, hasta que cuando estaban todas las monjas dormidas y todas las luces apagadas, una niña dijo: "Hacemos una ouija". Mi abuela al respecto decía que no, pero como todas sus amigas sí querían, ella también lo iba a hacer. Fueron al patio, cogieron un pedazo de papel de su cuaderno y escribieron todo el tablero de la ouija. Ellas fueron al patio, pusieron sus dedos en el vaso y empezaron con las preguntas. Nada pasaba, hasta que una voz femenina empezó a hablarle a las niñas. Ellas asustadas corrieron a la habitación. El mayor error de sus vidas, ya que a los espíritus les gustaba que se despidieran. Todas se fueron al baño a echarse agua, hasta que se les apareció un espectro femenino que les gritó muy agudamente que se marcharan. Esperemos que te hayan puesto a pensar estos relatos o te hayan sacado un buen susto. Yo sé que a mucha gente le ha pasado cosas sobrenaturales que nadie las cree. Si tú quieres que narremos tu historia, nos la puedes dejar en un comentario o mandándola por mensaje. Y sigue escuchando Escalofrío.